la palabra. Y luego, en la página 21, pues ocurre lo mismo. Vamos a ver. La portavoz. ¿En el 17? En el 17 y en el 21. En la página 17. La 17 ya lo veis, sí, tienes razón. Sí, es una corrección. Y luego, en la página 21 ocurre otro tanto de lo mismo. La portavoz del Grupo Municipal Popular pide la palabra. Quien pidió la palabra, también en este caso fue Conchita. Correcto. Se incorporan esas dos correcciones a la. ¿Alguna corrección más? ¿Se aprueban las actas? Con esas dos incorporaciones. Punto segundo, fiestas locales 2015, tiene la palabra la concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, como todos los años por esta fecha, pues tenemos que remitir a la consejería las fechas para las fiestas locales del municipio para el año 2015. Bueno, una vez que recibimos la petición que nos traslada la consejería, nosotros damos traslado de la misma tanto al presidente de la Junta Parroquial de Sebalesá como al presidente de la Parroquia Rural de Villamayor, como en el caso de Infiesto a la Asociación de Comerciantes, a COSERI, para que cada uno de ellos fije las fechas, de acuerdo con los vecinos, de las fiestas de su localidad. Ellos nos remiten sus acuerdos y serían para Sebares el 26 de junio, viernes, que sería coincidente con San Pedro, y el 7 de septiembre. Para Villamayor el 5 y el 8 de junio, que serían coincidentes con el Corpus, y en Infiesto y el resto de municipios se fijaría para el 2015 el 12 de junio, que sería el viernes anterior a San Antonio, porque coincidiría San Antonio de sábado, entonces se cambiaría a viernes, y el 15 de octubre, que sería como todos los años Santa Teresa. Es la propuesta que nos hicieron llevar los presidentes de las distintas entidades, y es la que vamos a hacer. Gracias, Patricia. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Gracias, alcaldesa. Bien, en este punto, como nosotros como grupo político no hemos intervenido en nada, porque ustedes gobiernan y ustedes lo hacen de su manera, pues vamos a seguir permaneciendo al margen y en esta ocasión pues nos vamos a esperar. Nada más. Gracias, Teresa. Tiene la palabra el portavoz de Foro. No hay nada que hablar, vamos a votar a favor. Gracias, Javier. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, alcaldesa. Si están los presidentes de las entidades afectadas de acuerdo, pues entendemos que debe estar bien. Gracias, Camilo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, alcaldesa. Yo quería contestar que la propuesta no es nuestra, la propuesta es de los entidades de las parroquias y del presidente de la asociación de Infiesto. No es nuestra, la propuesta está consensuada con las partes. O sea, es más de ellos que nuestra. Nosotros aceptamos los textos que nos propusieron. Bueno, hasta cierto punto, porque ustedes son quienes nos proponen y ustedes nos mantuvieron al margen al resto de los grupos de cualquier acuerdo. Por lo tanto, no nos vamos a entrar en este punto, porque no nos corresponde, pues nosotros nos abstenemos y estuvimos al margen desde el principio y hasta ahora. Y de cualquier manera, en otras ocasiones que se debatió esto, pues el Partido Popular pues aportó ciertas apreciaciones que ustedes hicieron oídos sordos. Por lo tanto, nosotros vamos a abstenernos, nos parece bien, pero nos abstenemos. Gracias. Gracias, Teresa. Vamos a proceder a votar este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Punto tercero. Conformidad o reparos a solicitud formulada por don Álvaro del Puerto del Llano para prórroga del plazo de vigencia de la autorización de uso de una cabaña en terrenos del monte de utilidad pública, Puerto del Suelo. Tiene la palabra el concejal. Gracias, alcaldesa. Se trata de una solicitud de Álvaro Puerto de Llano en nombre de la Asociación de Ganaderos del Suelo. Se trata de pedir conformidad a Montes para prorrogar la concesión que vienen disfrutando de la cabaña, prorrogar otros 10 años más. Yo creo que es un trámite que habitualmente hacemos con diferentes cabañas que hay en los montes de vida pública de Tiloña, y que bueno, simplemente tramitar a Montes, que al final no es Montes los que conceden o no, los que dan o no
detallado viene el expediente. Vamos a votar a favor, por supuesto. Gracias, Teresa. No tenemos nada que decir, gracias. No tenemos nada que decir, vamos a votar a favor. Gracias, Aletina. Es un trámite habitual que también vamos a votar a favor, haciendo constar que efectivamente, aunque este hombre no sea ganadero y sea una de las condiciones que tiene que haber que sea ganadero, pero lo hace en nombre de, entonces no hay ningún inconveniente. Es que así figura en la solicitud el nombre y por orden El nombre y por orden, sí. del resto de ocupantes de las instalaciones. No, pero quería aclararlo porque había alguna reticencia por ahí. Gracias, Camila. Vamos a proceder a votar este punto de orden del día. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto cuarto. Moción del Grupo Municipal Popular relativa al mantenimiento de la condición íntegra del Centro de Información Agraria de Infiesto. Señora Clara, su portavoz. El objetivo de esta moción es que se adopte un acuerdo plenario para instar a la Administración Regional para que mantenga la condición íntegra del Centro de Información Agraria de Infiesto sin ningún tipo de cortapisa en los servicios que actualmente se prestan, que no existe. A través de nuestro representante regional, no sé si sabrán que el Partido Popular ha presentado con fecha del 21 de febrero de 2014 en el Parlamento Regional una pregunta al respecto. Y por otro lado, a estas alturas también conocemos el compromiso de la Consejería de Ganadería y Recursos Autóctonos a través de la Secretaría General Técnica, trasladó en una reunión del día 14 de marzo en la que se aseguró que todos los puestos de las tres jubilaciones que se van a proceder, que todos esos puestos van a ser abiertos. No obstante, nosotros estimamos necesario y queremos que la Administración, que es competente en este caso, tenga presente nuestra petición y la inquietud de los usuarios y yo creo que de los piloneses en general. Y para ello hemos pretendido cristalizarlo en un acuerdo plenario para seguir haciendo fuerza y que los compromisos no se queden en el aire. Ese es el motivo por el que hemos decidido traer a pleno esta moción. Si les parece, voy a dar lectura a la misma, aunque supongo que todos ya la conocen. Y empieza así. En un municipio como Piloña, en el que la ganadería constituye uno de los pilares fundamentales de la economía, no cabe duda de que los servicios que presta el Centro de Información Agraria son especialmente valorados entre la población y tienen una importancia fundamental. En este sentido, los datos son elocuentes. Además de la elevada carga ganadera y del enorme peso específico de la ganadería en el conjunto de la economía, que ya se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones, llama la atención el elevado número de CEAs que actualmente están registrados, que ronda la cifra de los 2.000 correspondientes a explotaciones ganaderas. El Centro de Información Agraria de Infiesto viene constituyendo el eje administrativo fundamental de la actividad ganadera de nuestro concejo. Por ello, ante una serie de informaciones y la realidad incontestable de la próxima jubilación de 3 de los empleados, se han extendido entre la población ciertas dudas razonables sobre las perspectivas de futuro de dicho centro. La no asignación al Centro de Información Agraria de Infiesto del personal necesario para desarrollar las funciones administrativas y la actividad agraria que requiere nuestro concejo, como son los 2 técnicos, los administrativos, los veterinarios, plazas todas ellas que están presupuestadas, supondría en la práctica una degradación manifiesta del centro al quedar convertido en un mero consultorio. Ante la incertidumbre derivada de esta situación, entendemos que el Ayuntamiento, como administración más cercana al ciudadano y más representativa de los intereses del concejo, debe respaldar a los ganaderos piloñeses y comprometer a la administración competente, en este caso el Principado, para que mantenga este centro de información agraria de Infiesto como tal, sin permitir que de ningún modo se le degrade con una limitación de servicios que perjudicaría enormemente a los usuarios que tendrían que desplazarse a otros municipios, véase Cangas de Onís, Siero, etc., con todas las implicaciones negativas que este hecho supondría y que por todos los medios debemos evitar. Por todo lo relacionado, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno la aprobación de la siguiente moción. Que el Pleno de este Ayuntamiento de Piloña puede instar al Gobierno Regional del Principado de Asturias sobre los efectos de que mantenga la condición íntegra del Centro de Información Agraria de Infiesto para que en el futuro se mantengan los servicios que actualmente se vienen prestando desde ese centro y que de la presente moción se dé traslado al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y a la Consejera de Ganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias. Esta es la moción que sometemos a la consideración. Gracias, Teresa. Tiene la palabra el portavoz de
Gracias, alcaldesa. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Ya en su día dijimos en la prensa, alertamos en la prensa sobre la falta de renovación de esas plazas que se iban a jubilar el personal, y esperemos que no quede una mera promesa y se lleguen a cubrir las 6 plazas. Gracias. ¿Basta? Sí, sí. Gracias también. Tiene la palabra, por favor, Bien, nosotros desde Izquierda Unida estamos de acuerdo con la exposición de motivos que ha hecho la compañera concejal, que además ha tenido la deferencia de informarnos en tiempo y forma, de intentar no solo comunicar, sino consensuar de alguna manera. Efectivamente, desde Izquierda Unida vamos a apoyar a los ganaderos y a esperar que el compromiso que la consejera adquirió en la visita a Piloña, pues no se quede nada de borrajo, sino que quede plasmado en una moción de este tipo. Simplemente eso, votaremos a favor. Gracias, Camilo. Tiene la palabra, por favor, el Grupo Socialista. Gracias, alcaldesa. Nosotros también vamos a votar a favor de la moción. De hecho, venimos haciendo gestiones bastante bien atrás en ese sentido. La consejera, en una reciente visita, creo que fue el 25 de enero, de enero, sí, que estuvo aquí, no, de febrero que estuvo aquí, se comprometió a mantener esos centros de información agraria abiertos. De cualquier forma, yo creo que es una moción un poco populista. Yo creo que habría que instar al gobierno central a que modificara la ley de presupuestos que permitiera cubrir las bajas que se producen en las diferentes administraciones, porque uno de los problemas que hay para cubrir estas plazas es la ley de presupuestos en su artículo 21, que no permite, salvo que proceda de convocatorias de ejercicios anteriores, no permite la incorporación de nueva gente. Y hay una tasa del 10% en algunos apartados que no es este precisamente. Entonces, bueno, yo creo que habría que instar también al gobierno central a que diera la facilidad para poder contratar la gente que cesa en aquellos sitios donde se necesita. Pero vamos a votar a favor. Bien, nosotros lo solicitamos a quien tiene la competencia. Y la competencia de ámbitos superiores en el Boletín Oficial del Estado, la ley de presupuestos, que impide la contratación de personal. No pasa nada, pero bueno. Nosotros en principio Se salvará. Lo solicitamos a quien tiene la competencia. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Parte de información y control. Punto primero, dación de cuenta de las resoluciones de la alcaldía. Perdón, me salté un punto. Punto quinto. Mociones urgentes. ¿Hay alguna moción? Tenemos una moción aquí, si se estima la urgencia, se trata de flexibilizar los créditos que las entidades locales suscribieron y que ahora a partir de mayo hay que empezar a abonar. Tenían 2 años de carencia y ahora a partir de mayo hay que empezar a abonar. Y las condiciones cambiaron y se trataría de intentar flexibilizar las condiciones para adaptarlas un poco a las posibilidades de las entidades locales, que no sea tan gravoso el pago de esos créditos. Si entendéis la urgencia, si queréis que os lea las condiciones de motivos, os la leo. Si no os la leo después, os paso una copia como prefiráis. No hay muy larga. De acuerdo y al amparo del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal, en este caso el Grupo Municipal Socialista, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
ha establecido el mecanismo de pago a proveedores para las comunidades autónomas y entidades locales. El Gobierno lo aprobó en 2012 a través del Real Decreto 4 de 2012 y Real Decreto 7 de 2012. El objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones territoriales, afrontando el pago a largo plazo de su deuda. En el 2013 se ha puesto en marcha la tercera y última fase a través del Real Decreto 8 de 2013. El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los ayuntamientos en deuda financiera. En mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, 10 años, con 2 de carencia, para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores. Previamente, las entidades locales tenían que aprobar unos planes de ajuste que deberían ser aceptados por el Ministerio. Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 1 de marzo de 2012. Publicado mediante orden 773 de 2012 de 16 de abril. En dicha orden se recogía el criterio para determinar el tipo de interés para las entidades locales, identificando como el equivalente al coste financiero del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadiría un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. El tipo de interés se revisaría trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a las cláusulas que se contengan en los contratos. El primer tipo de interés que se publicó fue del 5,939%. Como conclusión, podemos decir que las entidades locales se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo, a un elevado tipo de interés, con una exigencia añadida de cumplir unos planes de ajuste aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una política de Estado en la que no colaboraron para su definición las entidades locales, que cuestiona la propia economía municipal y que supone un coste considerable para los propios ayuntamientos. A las 2 primeras fases del plan de pago a proveedores se acogieron 3.777 entidades locales, por un importe de 9.598.000, no sé cuántos. Son 9 millones, creo. 9.598. En una tercera fase, en 2013, los últimos datos provisionales que disponemos fueron 282 entidades locales por un importe de 215.754.812.000 euros. Como hemos señalado anteriormente, con las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con 2 años de carencia, será a partir de mayo de 2014 cuando las entidades locales tengan que comenzar con la amortización de los préstamos. Esto supondrá que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venían haciendo en los 2 primeros años y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado, puesto que lo detraerán para la participación de ingresos del Estado, del Ministerio de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas. Ante el problema que se va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo para algunas entidades locales, proponemos una solución razonable y acorde con las circunstancias de cada entidad local. Por todo ello, el Ayuntamiento de Logroño aprueba la siguiente moción: instar al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el marco del plan de pago a proveedores. La revisión de estas condiciones será mediante la ampliación del periodo de carencia, la ampliación del plazo de amortización y la reducción del tipo de interés. Para determinar esta revisión, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará a la Comisión Nacional de Administración Local y solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 2 años de carencia con retención cero para los municipios que, por no tener plan de ajuste aprobado, llevan casi 2 años con una retención del 50% de la participación de los ingresos del Estado, y posteriormente seguir con una retención no superior al 25% hasta saldar su deuda. ¿No te importa que Sí. tampoco, porque no me enteré mucho?
Vamos a hacer un receso. Sí. Vamos a proceder a votar la urgencia primero de la moción. ¿Votos a favor? Una abstención. Sí, de orden. De la urgencia. Respecto a la moción, ¿tiene la palabra por todo el Grupo Popular? Nosotros en la moción vamos a ponernos precisamente por la falta de tiempo para analizar el asunto. Por tanto, aunque hayamos votado a favor de la urgencia, no vamos a impedir tampoco con nuestro voto, queremos que se vote porque no vamos a impedir tampoco con nuestro voto que salga de la mesa. Pero la verdad que si nos lo hubieran pasado la semana pasada, por lo menos cuando en el mismo día que introduciste la de... No se puede votar en otro pleno, cuando hayamos analizado Nosotros pensamos también. entonces no nos da esa opción, vamos a abstenernos. Deberíamos de analizarlo más a fondo, no sé yo. No, yo lo veo claro, me parece que lo que se pide, ampliación del periodo de carencia, del plazo de amortización y del tipo de interés, ya en un pleno Izquierda Unida expuso que el interés era altísimo y efectivamente la carencia de plazo. Entonces, nosotros estamos plenamente de acuerdo. Pero ¿qué posibilidades hay que esto se lleve a cabo? En caso de que se apruebe, ¿hay alguna posibilidad de que se te conceda? Porque una vez que esté establecido el interés y eso, no creo que se vuelvan atrás. No sé, pienso que se debería de analizar más a fondo. Haciendo un prematuro así de golpe. Es una moción para intentar Ya. negociar con el Ministerio que se puedan flexionar las condiciones de los créditos, flexibilizar las condiciones de los créditos que nos obligaron a contraer y que nos dieron hechos que los ayuntamientos no participaron de las condiciones de esos créditos. Intentar, en la medida de lo posible, ajustar a las posibilidades de cada ayuntamiento. Hay ayuntamientos que se van a ver ahogados, que nos vamos a ver ahogados, no que se van a ver, que nos vamos a ver ahogados, intentar flexibilizar un poco las condiciones. Bueno, vamos a proceder a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. ¿Alguna moción más? Parte de información y control, punto primero, dación de cuenta de resoluciones de alcaldía, primera palabra de la secretaria. Se pone de manifiesto las resoluciones de alcaldía, las resoluciones desde la número 26 de fecha 21 de enero de 2014 a la número 162 de fecha 19 de marzo de 2014. Punto segundo. Luego se pregunta, ¿algún ruego, alguna pregunta? Por nuestra parte, sí. A ver, en primer lugar, este grupo ha hablado sobre las condiciones en que se encuentra el Parque de Xurdes. Por tanto, rogamos que se lleve a cabo la reparación y mantenimiento pertinente. En otro orden de cosas, solicitamos también información sobre el acuerdo que este Ayuntamiento de Begoña firmó el pasado 11 de marzo con la Junta Provincial de Tráfico para conocer el alcance y consecuencias del mismo. Queremos también preguntar respecto a la denominación de las calles de Sebares, que fue aprobada en pleno y sobre la que ustedes aseguraron en aquel momento que se habían reunido con los vecinos de la localidad de Sebares, haciéndonos creer a todos que el acuerdo plenario contaba con un respaldo vecinal que estamos viendo que está bastante dicho, pues
habida cuenta de las quejas que se están conociendo por este asunto, queremos saber en definitiva cuándo y con qué vecinos se reunieron ustedes. Queremos saber también cuándo piensan iniciar el procedimiento de adjudicación del albergue de Pintueles. Hay personas interesadas y verdaderamente es una pena que esté cerrado. También queremos saber qué madera se vendió en el monte de Cayón. A dicha venta hace referencia a la resolución 132 y de paso queremos preguntar si piensan renovar otra vez el artículo 5 del convenio o si esta vez lo van a cumplir y va a revertir el importe en los fondos de vida. Seguimos con asuntos vinculados a Cayón. Observamos que por la resolución número 44 la señora alcaldesa resuelve desistir de la acción penal ejecutada por el concejal de Medio Rural en relación con los daños de la finca denominada Monte Cayón, cita el tal, causados por los representantes de la Asociación para la Cría de Turcones. En definitiva, queremos que nos informen de todo el proceso, queremos saber a qué acuerdo llegaron con ACTRA, conocer el informe de daños, etc. Pedimos también explicaciones sobre las certificaciones de hectáreas emitidas por este ayuntamiento a los ganaderos y preguntar si el ayuntamiento va a responder de las consecuencias de esas certificaciones por las que los ganaderos, por cierto, están sancionados. Queremos conocer también los expedientes de deslindes de los montes pioñeses y pedimos que se nos facilite y se nos dé traslado de los mismos, de esos expedientes. Por otro lado, queremos preguntar si es cierto que el ayuntamiento está recaudando de algunas asociaciones culturales las tasas del pago por ocupación de locales. Queremos saber si es cierto de qué asociaciones se trata y cuánto están pagando y si ese importe o no efectivamente va a revertir de alguna manera en favor de las actividades culturales que desarrollen dichas asociaciones. Queremos saber también cuándo se notificó realmente el acuerdo plenario de la Asociación de Música. Y al efecto solicitamos que se nos dé traslado del informe de la secretaria municipal del 4 de marzo de 2014 a que hace referencia a la resolución 124. Queremos también, asimismo, que se nos facilite una relación de todos los procedimientos judiciales que actualmente tiene pendientes el ayuntamiento y que por lo que vemos son bastantes. Y ya para finalizar y para que no todos sean reproches, queremos felicitar, pero en esta ocasión, a Protección Civil de Piloña, al presidente y a todos sus miembros, y queremos dejar constancia del reconocimiento a la extraordinaria labor que la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Piloña está desarrollando. Hemos conocido estos días la memoria anual y también hemos sabido que han cumplido 18 años. Queremos reflejar nuestra más sincera felicitación y reconocimiento y compartir este reconocimiento con los demás grupos que espero que digan algo al respecto. Y nada más. Gracias. Nosotros, por supuesto, apoyamos la labor de Protección Civil y ya de hecho defendimos aquí muchas veces y pues sí, los felicitamos, como no. Y esperemos que reciban el apoyo que necesitan. Pero no es presidente, es presidenta, ¿eh? ¿De quién? Sí, la presidenta es la señora alcaldesa. Pues al coordinador. Bueno, a mí me han pisado ya todas las preguntas. Tareas de reconocimiento al coordinador de Protección Civil, lógicamente estoy también muy orgullosa de la labor que durante todos estos años ha desarrollado Protección Civil en Piloña y esperamos que lo siga desarrollando durante muchos años más. Respecto a las peticiones por escrito del Partido Popular, de la resolución número 857, la 897, la 915 y la 2 bis, que nos habéis pedido, proporcionamos copia por escrito de esos expedientes que son y sin más, se levanta la